La Biblia nos enseña que la prueba nos hace crecer, y al iniciar la pandemia los líderes cristianos coincidieron en que al final de esto seríamos más fuertes. Una nueva encuesta de Pew Research, realizada a 14 países, analizó los efectos de la pandemia en el comportamiento de las personas de fe. Hay estudios que muestran que después de la crisis hay un cambio en el comportamiento de las personas. Van más a la iglesia, oran más, pero al mismo tiempo debemos recordar que el COVID tiene una influencia especial en los cristianos de comunidades de fe, en las que ellos participan de sus congregaciones de la forma en que también participan en sus charlas. Así que realmente cuando estábamos diseñando el estudio, nuestra hipótesis mostró que una crisis podría afectar la fe en cualquier dirección, podría fortalecerla o debilitarla. La investigación concluye que la pandemia de coronavirus no ha aumentado significativamente la fe de las personas, aunque sí notó unas ligeras diferencias entre algunos credos. La investigación midió las opiniones de cristianos evangélicos protestantes y los cristianos católicos. Además, incluyó personas que dicen no estar asociadas a una religión. Encontramos algunas diferencias entre cristianos, por ejemplo. Los protestantes evangélicos son mucho más propensos que los católicos a decir que su fe se ha fortalecido como resultado de la pandemia de COVID. Y como era esperado, personas que no están afiliadas religiosamente y que no tienen religión, ateos o agnósticos, o que no tienen ninguna convicción religiosa particular, son, tal como se esperaba, mucho menos dispuestos que las personas evangélicas, católicas o cristianas en general para decir que su fe se ha fortalecido. De los países encuestados, todos ellos con economías avanzadas y poblaciones seculares importantes, los estadounidenses tenían más probabilidad de decir que la pandemia fortaleció su fe. En la lista le siguen España, Italia, Canadá, Australia y el Reino Unido. Así que hay que tener en cuenta que en los estadounidenses la religión aún tiene un papel importante en su vida pública y privada, especialmente cuando se compara con los europeos o con otras economías avanzadas, por ejemplo Asia. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que esta vez la mitad de los estadounidenses dicen que la religión es muy importante en su vida y eso es mucho más alto que la proporción de adultos alemanes que dicen que la religión es importante en sus vidas. En Alemania encontramos al 20% de las personas diciendo que la religión es una parte muy importante en su vida y es incluso menor en algunos otros países como Suecia o Dinamarca, por ejemplo. Así que actualmente estamos en una situación en la que hay una gran parte de estadounidenses, aunque en decadencia, pero gran parte de estadounidenses que dicen que la religión es importante en su vida. Oran y asisten a servicios religiosos y son los que más van a decir que su fe se ha fortalecido como resultado de la pandemia. Pero incluso en los Estados Unidos el 28% es un número bajo. Esto quiere decir que la crisis por el COVID-19 no ha afectado en mucho la fe de las personas, mucho menos debilitado, ya que según el estudio, Alemania, que es el país donde más personas reportaron su fe decaída, solo un 13% de las personas afirman verse perjudicadas por la situación. Algunas regiones del planeta se verán más afectadas que otras tras la crisis, pero en cuanto a los que creemos en Dios, no debemos olvidarnos lo que nos dice la Biblia, de que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano.